Bueno, pues vamos a empezar con una charla que pretende acercarse un poco a las dudas e inquietudes que tenéis como padres y como madres de vuestros hijos e hijas en edades de infantil y adolescencia. Entiendo que aquí podemos tener un poquito de todo, ¿verdad? Bueno, todo lo que se va a hablar hoy pretende aclarar vuestras dudas y sobre todo invitaros a reflexionar desde la parentalidad positiva. No sé si este término como tal lo conocemos, si os suena o estáis quizás más familiarizados con conceptos como crianza respetuosa, crianza positiva, disciplina positiva, crianza consciente. Quizás son términos que suenan un poquito más, ¿verdad? Es posible, sí. La parentalidad positiva es como la ciencia que se acerca a la crianza para que tengamos respuestas que alguien previamente ha intentado validar científicamente, que alguien ha investigado, que alguien ha corroborado datos, que alguien ha sacado unas conclusiones, pero siempre con una investigación previa. Por eso bebe de fuentes como neurociencias, psicología positiva, inteligencia emocional, educación emocional, y siempre nos hace propuestas que quizás en tu caso no encajan tal cual, pero sí que podemos ir haciendo pequeñas adaptaciones para que, teniendo en cuenta la edad que tiene tu hijo, el temperamento que tiene, las circunstancias en las que se está desarrollando, el entorno, la cultura, bueno, pues todas sus cualidades también a nivel de personalidad, teniendo en cuenta muchos aspectos, la parentalidad positiva nos va a hacer propuestas para ver de qué manera podemos acercarnos a su desarrollo emocional. Por eso la parentalidad positiva es muy amplia, nunca juzga, siempre propone. Vamos viendo si las propuestas que hacemos desde la parentalidad positiva te están ayudando o no, y siempre podemos estar como haciendo cambios, rectificando, valorando nuevas opciones. No son pautas, no son herramientas, no son técnicas, no son estrategias, no es un ABC, 3 pasos y el niño aprende a portarse mejor. Es una mirada que pretende entender cómo funciona el cerebro de ese niño o de ese adolescente, cómo es a nivel de personalidad, qué temperamento tiene, entendiendo que el temperamento es genética y el carácter se educa y la personalidad se desarrolla. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, la parentalidad positiva siempre te va a hacer propuestas para que tú te sientas mejor llevando a cabo tu maternidad o tu paternidad, con lo cual es esperanzador. No es así de primeras. ¿Cómo te suena esto? ¿Sí? No es cómo tienes que educar a tu hijo, sino es que entiendas por qué lo que estás haciendo quizás no te está acercando al corazón de tu hijo, o por qué lo que estás haciendo está generando en tu hijo más rebeldía, más resentimiento, más distanciamiento emocional, y de esa manera vamos como analizando qué es lo que estamos haciendo y desde dónde, ¿no? Desde dónde lo estoy haciendo, desde el miedo, desde la rabia, desde la frustración, desde la confianza, desde la seguridad, desde el conocimiento. Entonces, la parentalidad positiva siempre nos va a favorecer lo que es la gestión emocional, ¿vale? Esto como introducción. Bueno, no sé si lo he dicho, pero mi nombre es Leticia Garcés y como pedagoga trabajo siempre desde lo preventivo, ¿vale? Lo preventivo es todo lo que podemos hacer antes de que pueda surgir un problema. Asentar bases para que la crianza sea a poder ser bueno, pues positiva, aunque desde ya lo que sí que te quiero decir es que la crianza no es algo que se pueda disfrutar, ¿vale? Hay madres que dicen, a mí me encantaría poder disfrutar de la crianza, me encantaría poder disfrutar de mis hijos. Bueno, pues desde ya hay que decir que la crianza no es algo que se pueda disfrutar, ¿vale? ¿Vemos por qué? La crianza tiene mucha responsabilidad, trabajo, esfuerzo. Hay que hacer cuidados, ¿no? Hay que estar pendiente de las necesidades básicas que tiene un niño o una niña, con lo cual es una responsabilidad que requiere de tiempo, de desgaste, de trabajo, y eso genera en muchas ocasiones enfrentamientos, genera crispación, genera dificultades. Es muy difícil disfrutar de algo que requiere de tanta responsabilidad, pero lo que sí que podemos decir es que en la medida que vamos entendiendo cómo es el cerebro de un niño o de un adolescente, podemos relativizar muchas situaciones y no vivirlas como un problema, sino vivirlas como una oportunidad, ¿vale? Entonces, de esto va a ir. De todo esto también es verdad que lo escribo en los 2 libros que he publicado, el de Padres formados, hijos educados, e Infancia bien tratada y Adolescencia bien encaminada, y la guía Educar sin miedo, si alguien la quiere, me la puede pedir. Yo la mando sin problema, la mando en PDF, la leéis y saquéis conclusiones.
Bueno, pues de todo esto vamos a estar hablando, ¿de acuerdo? Bueno, así de primeras, yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a decir si estas preguntas que yo te hago tienen que ver con las inquietudes que tú tienes como madre, como padre, ¿vale? Yo te hago preguntas. A ti, por ejemplo, ¿te preocupa hoy en día la relación que tienen los chicos y chicas entre ellos, la relación entre iguales, todo el tema de bullying, violencia escolar, problemas entre iguales, de respeto, de forma de tratarse, la relación que hay entre iguales? ¿Es algo que te preocupa? ¿Es algo que te inquieta? ¿Podemos decir que sí? Vale. Bien, ¿te preocupa, por ejemplo, el consumo de la pornoviolencia que están teniendo nuestros chicos y chicas menores? Hablaban hace poco de 8 años, también ahora comentan 6 años que empiezan a tener acceso a contenido pornoviolento. Con 6 años, 7, 8 años, ¿nos parece que es muy temprano? ¿Os preocupa cómo eso puede afectar a la configuración de la identidad de ese niño o niña, a su relación con sus iguales, a la relación de su afectividad, su sexualidad? ¿Esto os preocupa? Sí, vale. Entonces, nos preocupa el tema de las relaciones entre iguales, la violencia escolar, nos preocupa el contenido de violencia del consumo de pornoviolencia. Vale, bueno, pues yo os voy a ir contando algo importante que ha pasado aquí en Navarra no hace mucho tiempo. Hablamos de 3 años atrás en la Universidad, la UNED de Pamplona, junto con la UNED de Madrid, han puesto en marcha lo que es la Cátedra de Inteligencia Emocional, ¿vale? Una cátedra de inteligencia emocional lo que hace sobre todo es investigar, generar evidencia científica de por qué algo es importante que se haga, y en este caso, por qué la educación emocional tiene tantos beneficios para nuestros niños y adolescentes. Genera lo que es investigación, evidencia científica del beneficio de la educación emocional en los adolescentes, hacen formación, ¿vale?, y sensibilización. Esta cátedra, única en España y pioneros en Navarra, ¿vale? No sé si conocías que éramos pioneros en Navarra en tener una cátedra de inteligencia emocional. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque recientemente se ha publicado el estudio que se ha llevado a cabo en diferentes institutos de Navarra para ver o valorar cómo está un poco nuestra población, sobre todo adolescente. Y a la conclusión a la que se ha llegado es que a nuestros chicos y chicas adolescentes lo que más les preocupa es la soledad y el bullying, que están muy relacionados con los intentos de suicidio. No sé si estás un poco familiarizado con todo esto, pero sí, sé que seguro te preocupa el tema de la salud mental en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? De lo que se habla mucho últimamente y que está muy relacionado también con el consumo de las redes sociales. Bueno, pues lo que sabemos es que a nuestros adolescentes les preocupa la soledad, el bullying, y eso está muy relacionado con los intentos de suicidio. El suicidio como tal no ha aumentado, pero sí los intentos de suicidio. Cuando un adolescente se plantea el suicidio como una forma de acabar con su sufrimiento, lo que nos está diciendo es que en ese momento no está encontrando los recursos emocionales suficientes para hacer la gestión de lo que le inquieta, de lo que le preocupa, de lo que le genera sufrimiento, de lo que le genera ansiedad, de lo que le genera estrés. Ese chico o chica adolescente que en un momento dado tiene mucha ansiedad, que intenta rebajar esa ansiedad con autolesiones, haciéndose daño a sí mismo, lastimándose el cuerpo para desviar la atención del sufrimiento hacia lo físico y dejar de sufrir a nivel emocional, ese adolescente en algún momento ha intentado salir por algún lado, ha intentado pedir ayuda, ha intentado resolver sus conflictos internos, pero o no ha encontrado la ayuda, o no ha sabido a quién pedírselo, o al final ha llegado a la conclusión de que aunque pida ayuda nadie le va a responder, y a esto le llamamos indefensión aprendida. Indefensión aprendida es cuando ese niño o esa niña se ha convencido de que haga lo que haga, su situación no va a cambiar, por lo tanto, ¿para qué pedir ayuda si total nadie me va a entender? Cuando un chico o una chica entra en indefensión aprendida, de alguna manera es una actitud como derrotista, ¿no? Haga lo que haga, nada va a cambiar. Entonces, yo te preguntaba al principio, ¿a ti te preocupa el consumo de pornoviolencia, las redes sociales, la violencia escolar? ¿Te preocupa todo esto? Y me decías, sí, vale.
Y entendiendo que nuestros chicos y chicas adolescentes lo que les preocupa es la soledad y les preocupa el bullying, vemos que coincidimos en las preocupaciones. Lo que a ti te preocupa como adulto también le preocupa al adolescente. ¿Cuál es la diferencia? Que tú como adulto tienes ya un cerebro formado y tienes más o menos recursos para salir de una situación, para pedir ayuda o para dejarte ayudar. Pero sabrás que un niño o un adolescente muchas veces está a la mitad de desarrollo de su cerebro, porque más o menos cuando termina un cerebro en desarrollar, más o menos, según nos dicen los neurocientíficos, que tampoco se ponen muy de acuerdo, pero más o menos 24, algunos dicen, bueno, bien, pero un poquito más de estar cociendo aquí a la criatura no vendría nada mal. Habla entre 20 y 30 años, es decir, muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes van a necesitar entre 20 y 30 años para madurar a nivel cerebral, y muchos de los problemas a los que se están enfrentando los están teniendo en la etapa infantil, pero que todavía estamos como muy pendientes de ellos, pero sobre todo más hacia los 12, 13, 14, 15, 16, cuando somos adolescentes ya no estamos tan cerca de nuestros papás, estamos más cerca de nuestros iguales, de ese entorno social al que queremos pertenecer, en el que muchas veces no encontramos nuestro lugar, no encontramos con quién identificarnos, queremos ser iguales a los demás, pero muchas veces no compartimos aficiones, y pongamos un ejemplo, ¿no? A quien le gusta un deporte mayoritario probablemente no tendrá tanta dificultad para integrarse, pero quien no encaja tanto en esos gustos generales, quien tiene unos gustos quizás más particulares, a veces tiene dificultad para encontrar un lugar en el grupo, y eso genera muchas veces sufrimiento, porque eso me puede llevar a pensar que soy diferente, que soy raro, que no encajo y no encontrar un lugar o alguien, un grupo al que pertenecer, ¿sí? Entonces, todo esto que os estoy contando, un poco por empezar, ¿no? Por hacernos a la idea de por qué es tan importante la parentalidad positiva, teniendo en cuenta que la parentalidad positiva es una ciencia que se acerca a la familia para ayudarnos a responder a dudas e inquietudes que tenemos, y que coincide que las preocupaciones que tienes tú como madre y como padre también las tiene ese niño y ese adolescente, que en muchas ocasiones no sabe cómo gestionar su miedo, su ansiedad, su sufrimiento, y opta o bien por autolesionarse, en muchas ocasiones, tristemente, por hacer un intento de suicidio, porque está desesperadamente buscando una salida a su sufrimiento. Con lo cual nos tenemos que preguntar, en los años de crianza, si de 20 a 30 años más o menos ese niño necesita para madurar, ¿qué voy a hacer yo, por lo menos, durante los 12 primeros años, que es los años donde aún puedo estar muy cerca de ese niño? ¿Qué voy a hacer yo para que ese cerebro madure lo suficiente, y cuando yo no esté tan cerca de él, o él no quiera que yo esté tan cerca de él, cómo él se va a manejar, con qué recursos se va a manejar para poder enfrentar a esas situaciones que tienen un nivel de emocionalidad alta, es decir, una situación que me genera mucho miedo, mucha frustración, mucha rabia, mucha inseguridad, y que al final tengo que resolverla yo con los recursos que yo tenga. Entonces nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer durante los años de crianza, desde la parentalidad positiva, para que nuestros hijos, cuando entren en la adolescencia, tengan la capacidad de enfrentarse a esas situaciones adversas, difíciles, que les va a dar miedo, que les va a generar complejos, que les va a generar mucha inseguridad, baja autoestima, y quizás yo no voy a estar tan cerca para ayudarles, ¿sí? Estaríamos en este escenario. ¿Cómo lo vemos? Ese sería como el escenario que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Coincide un poco con vuestras inquietudes? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces, cuando hablamos de qué voy a hacer los primeros años de crianza para preparar a ese niño para llegar a la adolescencia, ¿sí? Y cómo lo voy a hacer y desde dónde, ¿vale? Tenemos que irnos al primer año de vida, ¿vale? Al primer año de vida yo me iría mucho más allá, me iría al embarazo, ¿vale? Me iría incluso a cómo está el corazón de esa mujer antes incluso de quedarse embarazada. Pero me voy a ir al primer año de vida, ¿por qué? Porque el primer año de vida es donde ese niño va a entender si el mundo es seguro o no, va a entender si las personas que habitan en ese mundo son personas en las que se puede confiar o no, dependiendo de las respuestas que les demos. El primer año de vida, ese niño ya va a crear un apego seguro o un apego inseguro. ¿Y cómo lo va a crear? Lo va a crear dependiendo de las respuestas que
perciba. El primer año de vida, ese niño ya sabe si es seguro llorar o es más seguro reprimir, si es seguro expresar una necesidad o es más seguro no hacerlo. El primer año de vida, dependiendo de las respuestas sensibles, más o menos sensibles que el adulto le dé a ese niño sabe, entiende cómo va a ser el mundo y por lo tanto cómo van a ser las relaciones. Entonces vamos a partir de aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner dos escenarios, dos situaciones. Un bebé como el que está sonando, que llora porque tiene hambre, porque tiene sueño o porque tiene frío. Ese bebé no sabe lo que es el hambre, lo que es el sueño, lo que es el frío, solo sabe que lo que está sintiendo le genera malestar. Digamos, su programación genética le lleva a expresar a través del llanto que tiene una necesidad que le hace sentir mal. Cuando viene un adulto referente, cuidador, que le atiende y satisface esa necesidad, ese niño va a entender que a través del llanto puede pedir ayuda y que cuando recibe la ayuda él puede estar tranquilo y seguro porque su necesidad desaparece. Cuando esto lo repetimos muchas veces, mejor o peor, antes o después, al cabo de los meses el niño va entendiendo que cuando él expresa una necesidad, que no importa si es que tengo hambre, sueño, frío, cuando tengo una necesidad la expreso a través del llanto y el adulto lo que está haciendo es interpretar bien lo que necesito y cuando interpreta bien lo que necesito suceden dos cosas. Entiendo que el adulto es la base segura desde la que yo voy a salir y es el refugio seguro al que yo voy a volver. Entonces, cuando tengo una necesidad, y la necesidad también es explorar, descubrir el mundo, satisfacer la curiosidad. ¿Qué es eso de ahí? Voy a tocar, ¿vale? Voy a salir de la base segura, voy a explorar y sé que si voy y me pongo en peligro y me hago daño o de repente no veo a mi figura de referencia y lloro, cuando la veo, sé que puedo volver a mi refugio seguro a recuperar la seguridad que he perdido. Cuando esto lo hacemos muchas veces, ese niño desarrolla lo que es un apego seguro. Y cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, se va a la escuela, a un entorno social, se relaciona con los niños y niñas en el parque y va empezando a socializar. Ese niño va a empezar a experimentar pequeñas frustraciones en un entorno más social, porque quiere montarse en el tobogán y tiene que esperar porque hay una cola, porque quiere que le des en el columpio y hay una persona antes que él y tiene que esperar, o porque cualquiera viene, le empuja y le tira al suelo. Va a empezar a experimentar pequeñas frustraciones y cuando experimente pequeñas frustraciones que son diferentes a las que tiene en casa, tienen que ver con la socialización, va a empezar a experimentar pequeñas frustraciones que va a expresar a través del llanto. Y en ese momento tenemos la oportunidad de decirle que lo que está sintiendo es algo soportable. Ese niño necesita la experiencia de lo que estoy viviendo es desagradable, pero es algo soportable, lo puedo soportar. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? De muchas maneras. Lo puedo hacer de una forma empática, comprensiva, veo que está llorando porque se ha caído, ¿vale? Y lo puedo hacer de una forma muy comprensiva. Me acerco y le digo, ay, va, sí, te has caído, ¿necesitas ayuda? Pero le estoy transmitiendo calma, le estoy diciendo, te has caído, sí, veo que te has hecho daño, te ayudo, ven, vamos a ver qué tienes, te curo. Y le estás diciendo con tu tono de voz, con tu lenguaje no verbal, que le ha pasado algo desagradable, algo doloroso, que lo que está sintiendo es algo legítimo, válido, pero que es algo que se puede soportar porque estoy yo aquí para darle lo que necesita. Cuando esto lo hacemos muchas veces, el niño empieza a desarrollar conexiones neuronales que le hacen confiar en ti y confiar en sí mismo para superar la experiencia. Pero lo podemos hacer de otra manera. Yo veo que él está llorando, yo conecto con esa emoción, entro en angustia, empiezo a sufrir porque no me gusta ver sufrir a la criatura, me acerco con muchísima ansiedad, intento calmarlo mientras estoy nerviosa y el niño está de alguna manera impregnándose de mi ansiedad y lo que entiende es que lo que le ha pasado es algo gravísimo porque interpreta en mí, ¿vale?, que eso es algo que no puede soportar. ¿Entendemos? La experiencia es la misma, pero el niño lo que hace es, dependiendo de la respuesta que yo le doy, vivir la situación de una manera o de otra. Cuando esto lo repetimos en el tiempo, desarrollamos diferentes tipos de apego. Un apego seguro, que yo le transmito calma, seguridad, y le transmito la idea de que es desagradable lo que está sintiendo, es doloroso, pero es soportable, ¿vale? Podemos transmitir mucha ansiedad, y ahí a veces generamos apegos ansiosos, ¿vale?, ambivalentes que se llaman,
O la tercera respuesta podría ser una respuesta totalmente evitativa, donde yo no conecto con su emoción y de alguna manera le estoy animando a que se calme lo antes posible reprimiendo la emoción porque lo que le ha pasado no es tan grave, ¿no? Hay veces que decimos frases como no se llora por eso es una tontería, tú ya eres mayor, hombre, que con lo fuerte que tú eres que te pongas a llorar por eso. Son frases que lo que hacen es que el niño reprima lo que está sintiendo. Son diferentes escenarios. Puedo responder con calma, seguridad, de forma amable, puedo responder con muchísima ansiedad o puedo responder de forma más evitativa, intentando ignorar al niño o intentando animarle para que deje de sentir lo que está sintiendo. Son diferentes escenarios, ¿sí? Vale. ¿Esto por qué es importante? No sé si tú conoces la palabra alexitimia. Vale, es una palabra que es interesante que la conozcas. ¿Por qué? La palabra alexitimia se refiere a la dificultad que tienen algunas personas para conectar con sus emociones y conectar con las emociones de los demás. Generalmente, ¿vale? Son hombres, generalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres, cuando han sido niños, la mayoría, y han estado en entornos sociales y han vivido pequeñas frustraciones, la respuesta que han recibido de sus cuidadores ha sido de no es para tanto, tienes que ser fuerte, por eso no se llora, con lo fuerte que tú eres. Entonces ellos han aprendido que las emociones no son seguras y que es mejor no expresarlas porque cuando las expreso el adulto generalmente o me ignora, no me hace caso o de alguna manera me increpa o me pide que sea más fuerte de lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces muchos niños que han crecido con esa idea de que no se llora por ser chico, ¿vale? Son adultos alexitímicos. Son adultos con dificultad para conectar con sus emociones y con las emociones de los demás. Esta dificultad la llevan a la relación de pareja y la llevan a la relación con sus hijos e hijas. Y muchas mujeres piensan que sus maridos no las quieren porque como no me comprende, cuando le digo lo que me pasa, no empatiza conmigo, no le da importancia, me llama exagerada porque no es capaz de entender mi preocupación y en realidad no es que no quieran, no es que no les importe lo que sus parejas sienten, es que son incapaces de conectar con la emoción porque son incapaces de conectar con la propia. Llevan muchos años desconectados de sus propias emociones porque han entendido que eso es peligroso, que eso cara a los demás les convierte en personas débiles o en personas vulnerables, no se lo pueden permitir. ¿Entendemos esto? Pero esta misma dificultad la llevan a la relación con los hijos. Cuando un hijo está expresando una emoción muy intensa, ¿vale? Igualmente yo tengo dificultad para conectar con la emoción y intento que mi hijo tampoco la exprese porque el aprendizaje que yo he adquirido es ese. Con lo cual, hay hombres que se vuelven muy resolutivos, que gestionan de maravilla el día a día, que son muy prácticos, que a la mínima que viene su mujer y le dice, jo, me ha pasado esto, no te preocupes, yo lo resuelvo, pero claro, su mujer no quiere que se lo resuelva, su mujer quiere contar lo que le ha pasado. Y si tiene una solución, ya lo vemos en otro momento. Su mujer lo que quiere es, fíjate lo que me ha pasado, lo que me lo ha dicho fulanita, fíjate la situación. Y nada más empezar, el hombre ya tiene la respuesta. En su cabeza todo es muy fácil, es muy práctico. Hay desconexión emocional y me voy a la gestión del conflicto, pero no a la gestión de la emoción. ¿Entendemos esto? Y todo esto tiene que ver con la historia de vida. Y es importante que lo conozcas porque muchas veces las mujeres sienten que sus maridos no las comprenden. Estamos hablando de esa madre que ve a ese padre funcionar tan bien con los hijos y siente igualmente que no comprende al hijo. No me comprendes a mí, no comprendes a mi hijo y esto genera un enfrentamiento. Pero genera un enfrentamiento porque no estamos entendiendo que yo no puedo ser un padre distinto al niño que fui. O no puedo ser una madre distinta a la niña que fui. Y si lo soy es porque me formo, porque adquiero nuevos conocimientos, porque hago una reflexión de cómo estoy llevando a cabo la crianza y puedo llevar a cabo pequeños cambios en mi funcionamiento de vida. Pero te pongo este ejemplo porque hay que utilizar el humor. Entonces, en lugar de decir, jo, mira, mi marido no es que no me entiende, mi marido no me escucha, mi marido no le importa lo que yo siento, pues a lo mejor si en lugar de decir todo eso, digo, si mi marido es alexitímico, tiene una gran dificultad para escucharme y una gran dificultad para entender lo que yo siento. Por lo tanto, como yo quiero que mi marido sepa lo que me pasa, voy a buscar otras maneras de hacérselo saber.
En lugar de enfadarme con él porque no me entiende, voy a buscar otras maneras de hacerle ver que para mí es importante que escuche lo que yo siento, porque es la única manera de que yo me sienta comprendida, que nos entendamos y que también juntos hagamos un equipo educativo para ayudar a nuestro hijo que se está desarrollando. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Entonces, yo no te voy a pedir que levantes la mano, ni voy a preguntar ¿cuántos alexitímicos hay en esta sala? ¿Vale? Pero hazte una idea, que si el tipo de crianza que has recibido ha sido una crianza donde tus emociones no han sido validadas, reconocidas, escuchadas, no se les ha puesto un nombre, la probabilidad de que hayas aprendido a ser una persona muy práctica, muy resolutiva, pero desconectándote de las emociones es muy alta. Por lo tanto, esto te puede perjudicar con tus hijos e hijas cuando expresan emociones. Cuando son bebés es relativamente fácil, porque un bebé cuando llora en realidad está tan desesperado que acabas adivinando qué tiene, ¿no? Si no tiene hambre, tiene sueño, si no, hay que cambiar el pañal. Pero cuando va creciendo, el niño tiene otras necesidades, y cuando ese niño se convierte en adolescente, tiene otras necesidades. Entonces, hay que ir interpretando qué hay más allá de la conducta, porque cuando un niño se siente mal, es imposible que se porte bien. Y aquí va la primera idea. Lo que más va a agradecer un adolescente es haber tenido durante la infancia alguien con quien enfadarse. Alguien con quien enfadarse, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que muchas veces los niños y las niñas, cuando van a entornos protegidos como la escuela, entornos sociales dirigidos por otros adultos, es muy probable que ese niño o esa niña se porte bien, es muy probable que se acabe adaptando a las normas, es muy probable que acabe aceptando el funcionamiento de la escuela. Y el mismo niño que se porta de maravilla en la escuela es el que no se porta tan bien en casa. ¿Vale? Entonces, generalmente solemos tener esta situación. Ese niño se porta bien en la escuela, pero no se porta bien en casa, ¿vale? Entonces, tú vas a la escuela, vas a la tutoría, te cuentan lo que tu hijo hace, tú casi dudas de que esté hablando de tu hijo y dices, yo no sé, a lo mejor te has confundido, pero yo soy la madre de Adrián, ¿tú de quién me estás hablando? No, yo de Adrián. Adrián es súper participativo, colabora muchísimo, ayuda una pasada a sus compañeros y pues no sé si es el mismo, porque en casa no colabora, no ayuda, o sea, está todo el día peleando con su hermano. Vale, ¿esto es posible? ¿Es posible que un hijo se porte bien en clase y se porte mal en casa? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Tienes esa experiencia, más o menos? Vale. Si tienes esa experiencia, es que realmente tu hijo tiene un hogar donde mejor o peor, pero se le está considerando, se le está escuchando. El otro día decía una madre que su hija un día pues estaba muy nerviosa en casa y su madre le preguntó, hija, ¿pero qué te pasa? Y le dijo, es que en casa puedo ser yo. ¿Sí? En casa puedo ser yo, es decir, en la escuela al final tengo que estar reprimiendo muchas emociones y todo lo que voy reprimiendo lo necesito soltar en casa puedo ser yo. Vale, entonces, ¿qué significa cuando un niño se porta bien fuera de casa y se porta no tan bien dentro de casa? Que afortunadamente ese niño ha descubierto el amor incondicional, y el amor incondicional es, yo ya sé que mis padres, hagan lo que hagan, me van a seguir queriendo igual. Sé que el amor no es algo que está condicionado al buen comportamiento, sé que no es algo que yo me gano con mi conducta, sé que es algo que es inherente al vínculo, sé que soy alguien digno de ser amado y eso me lo han demostrado mis padres, porque haga lo que haga me van a amar igual, es decir, el amor es incondicional. Yo ya he descubierto que el amor es incondicional, por eso me puedo permitir el lujo de ser yo, porque voy a ser sostenida, voy a ser acompañada y voy a ser de alguna manera comprendida. Entonces, ya sé lo que es el amor incondicional y ya sé lo que es tener un otro con quien enfadarme. ¿Qué significa que yo puedo contar con alguien con quien enfadarme? Que he descubierto que eres fuerte. He descubierto que cuando yo no soporto lo que siento, cuando yo no me puedo sostener a mí mismo, he descubierto que tú tienes capacidad de sostenerlo. Así que si eres fuerte, entonces sé que voy a poder descargar contigo mi malestar. Hay muchos niños y niñas que están en una situación de, por ejemplo, una separación con alta conflictividad, o en casa hay un papá o una mamá que tiene algún problema de salud mental, o está pasando por un proceso de duelo o una situación difícil que hace que esos papás no puedan estar al 100%, no puedan estar presentes, no puedan hacer ese acompañamiento emocional, no estén en condiciones de estar con ellos porque no se pueden sostener a sí mismos. Vale, os daréis cuenta que muchas veces los hijos lo que hacen es portarse mejor que nunca, porque han entendido que sus
referentes no están en condiciones de acompañarles emocionalmente y que cuanto mejor se portan, mejor estamos todos. Pero ese comportamiento tiene que ver con un rol que han adquirido. Yo voy a cuidar de mis padres cuando en realidad tengo que ser cuidado por ellos. El rol lo hemos cambiado. Es decir, me convierto en cuidador de mis padres porque entiendo que mis padres no están bien. Pero si yo sé que mis padres están bien, son fuertes y me pueden sostener, lo que hago es permitirme el lujo, ¿vale?, de portarme peor con ellos, porque ya he descubierto que el amor es incondicional, no está condicionado al buen comportamiento, y he descubierto que mis padres son fuertes y que me pueden acompañar y sostener. ¿Entendemos esto? Con lo cual, los niños, cuanto peor se portan en muchas ocasiones, ¿vale?, cuanto peor se portan, entender el mal comportamiento como la dificultad que tienen para expresar mejor lo mal que se sienten. Eso sería el mal comportamiento, ¿vale? Es decir, como me siento mal, no me puedo portar mejor. Entonces, cuando he descubierto que mis padres son fuertes y que me van a amar incondicionalmente, me puedo permitir el lujo de portarme peor con ellos. Ahora, mi labor es, durante X años, y esto lo voy a poder hacer desde la parentalidad positiva, ¿vale?, poder responder a ese tipo de comportamientos, ¿vale?, de una forma sensible, ¿vale?, segura, firme, amorosa y con autoridad. Sensible, ¿por qué? Porque en el tacto y en la forma de comunicarme tengo que transmitir sensibilidad, afectuosa, firme, con límites, ¿vale?, y con autoridad. Es decir, todo un reto. Pero esto, cuando tú lo aprendes, te vas dando cuenta que cada vez que tú respondes a un mal comportamiento de una forma sensible, segura, firme, afectuosa y con autoridad, te vas dando cuenta que en el niño va pasando algo internamente que son conexiones neuronales. Es decir, el cerebro de ese niño va entendiendo que cuando hace algo que no es adecuado, que no es correcto, que no es aceptable, que socialmente no está permitido, la respuesta del adulto continuamente, ¿vale?, le va haciendo sentir seguro, querido, importante, valioso, con lo cual la disciplina no me hace daño, la disciplina no me daña, la disciplina me hace crecer. Todo esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Ahora vamos a los ejemplos, pero bueno, de momento son como ideas que estoy lanzando, ¿sí? ¿Se van medio entendiendo? ¿Sí? Vale, vamos a recordar algunas ideas de todo lo que hemos hablado antes de entrar un poco en una parte más práctica, ¿vale? Primero, he querido transmitir que la parentalidad positiva, aunque sea quizás un término al que no estés tan familiarizada, es la ciencia al servicio de la familia. Es teorías científicas, investigación, contenido contrastado que nos invita a reflexionar sobre la crianza para hacer propuestas que nos sirvan en nuestro día a día. Esa es un poco la idea principal, ¿vale? Entonces, tenemos que irnos al primer año de vida. ¿Por qué? Porque en el primer año de vida ese niño ya sabe si va a poder o no confiar en sus figuras de referencia. Figuras de referencia que no dejan de ser adultos con un tipo de historia, con un tipo de crianza, que hacen lo que saben desde donde están, desde lo que han vivido. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a reflexionar sobre mi propia historia y cómo eso está condicionando en el tipo de crianza que estoy llevando a cabo, ¿de acuerdo? Y luego entendiendo también que la conducta, en muchas ocasiones, aunque la conducta sea disruptiva, molesta, inadecuada, una conducta muchas veces socialmente inaceptable, esa conducta necesita ser igualmente sostenida. Tiene que ser una conducta corregida, pero el cómo lo voy a hacer, esa va a ser la diferencia. La idea es hacerlo desde la parentalidad positiva. ¿Por qué? Porque ese niño ya ha descubierto que tú eres fuerte, que tienes la capacidad de sostenerle, la capacidad de escucharle, la capacidad de dirigirle, ya ha entendido que ser disciplinado es algo bueno. Pero cuando no es así, lo que hacen es alejarse de nosotros y impedirnos que les demos la información que necesitan para aprender con ella, ¿vale? Estamos en este punto. Vamos a la práctica, ¿vale? ¿Sí, os parece? ¿Más o menos? ¿Sí? Vamos a la práctica. ¿Hasta aquí te surge alguna duda, alguna idea? ¿Tienes alguna pregunta? Para que yo tenga en cuenta también si está llegando o no la información. ¿Tienes alguna duda en tu cabeza? Entiendo que la idea será, vale, muy bonito, me encanta la teoría, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? ¿Vale? Esa sería una pregunta que hay en tu mente. Bien, de acuerdo. Vale, pues mirad, hay dos formas diferentes de educar y es importante por lo menos que las conozcas para que te sitúes en una o en otra. Entonces, podemos educar de una forma más condicional
o una forma más consciente. No es una buena y la otra mala, sino que cada una nos lleva a un lugar distinto. Cuando educamos de una forma más condicional, lo que hacemos siempre es buscar formas, estrategias para que el niño modifique su conducta. Y lo podemos hacer de forma positiva o de forma negativa. Tú puedes utilizar un premio o un castigo, pero en cualquier caso la idea es intentar que el niño modifique su conducta. Por ejemplo, dime una conducta que te gustaría mejorar en un niño, una niña o un adolescente. Una conducta que te gustaría que cambiase. Puede ser relacionada con los estudios, relacionada con los iguales, la socialización, puede ser con los hábitos de higiene, con el orden. ¿Qué te gustaría modificar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te suele generar un conflicto en casa? ¿El orden? ¿La alimentación? ¿La higiene? Todo, ¿no? Bien. Vale, pues vamos a empezar con ejemplos sencillos, ¿de acuerdo? El ejemplo que siempre me toca explicar, porque es un ejemplo que se da mucho en las familias, ¿no? Vamos a suponer que estamos ya al final del día y que hay un tiempo o bien para ver la tele o para estar un rato mirando algún vídeo, YouTube o algún juego, alguna cosa de forma más de ocio y demás. Lógicamente, como hay que irse pronto a dormir, hay que descansar, hay una hora marcada, hay un tiempo más o menos hablado, no sé cómo lo haces en tu casa, pero supongamos que llega el momento que hay que apagar o bien la tele o hay que guardar el móvil. Bien, siempre una indicación va a generar en ese niño o en ese adolescente un nivel, mínimo de frustración, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que el niño hace algo placentero, siempre que está experimentando algo placentero, que está o bien entretenido dibujando, concentrado, en la calle con sus amigos o que está viendo tele, la experimentación de las emociones siempre es placentera. Está experimentando emociones placenteras, con lo cual, si le pido algo que supone dejar de hacer algo placentero para hacer algo que en realidad no entiende su beneficio, aunque lo conozca, y además tiene que activar la voluntad, si yo le pido que deje de hacer algo placentero para que haga algo que no lo es tanto, ¿vale? Lo natural es experimentar un mínimo de frustración. Digo un mínimo, ¿vale? Porque la frustración, como todo, tiene que ver con, igual que el umbral del dolor. Dices, ¿cuánto te duele? Mucho, poco, ¿cuánto es eso? Hay gente que soporta muy bien el dolor, hay gente que no. Entonces, esto tiene que ver mucho con el temperamento. El temperamento es genético, ¿vale? El carácter se educa y la personalidad se desarrolla. Entonces, él tiene un temperamento, una forma de ser inicial, y su forma de experimentar la frustración es de una manera o de otra. Si tenemos un temperamento muy difícil, muy enérgico, un temperamento con dificultad para adaptarse a los cambios, el simple hecho de dejar de ver la tele, de experimentar algo placentero, le va a generar una frustración muy elevada, dependiendo de la edad. Si tiene 3 años, a lo mejor se pone a llorar, tiene una rabieta intensa, se tira al suelo, patalea. Si tiene a lo mejor 6, 7, 8 años, a lo mejor te dice no, déjame, empieza con queja, pero luego a lo mejor te dice tonta, y si finalmente hay que irse a la cama, a lo mejor se resiste muchísimo, o todo lo contrario. Tenemos un niño que por temperamento, por forma de ser, se adapta de maravilla, está de acuerdo, no tiene ningún problema, te dice de acuerdo mamá, vámonos a la cama, y todo maravilloso, ¿vale? Bien, entonces yo no sé qué tienes en tu casa. Si tienes un niño o niña con temperamento fácil, un niño o niña con temperamento difícil, más o menos, ¿vale? Pero en cualquier caso, supongamos que este niño está disfrutando tanto de la actividad, está experimentando emociones tan placenteras, que el hecho de cambiar de actividad, es decir, de tener que irme a lavar los dientes, a la cama o a lo mejor a cenar, pues ya de por sí es un cambio de actividad que genera una frustración mínima. Vale, ¿qué pasa? Que si yo voy desde la educación consciente, desde la idea de que tiene que obedecer o que tiene que responder a lo que le pido, porque hay unas necesidades, hay que descansar, hay que dormir, hay que levantarse el día siguiente temprano. Si yo voy desde esa idea y no comprendo lo que en realidad está pasando por su cerebro, lo más probable es que yo me acabe enfadando con él cuando no colabore. Es muy probable que yo empiece
siendo muy comprensiva, muy paciente, muy empática, muy permisiva, incluso que empiece con sentido del humor, intentando conectar con él, intentándole hacer ver lo importante que es ir a dormir o incluso que podemos leer un cuento antes de dormir. Es muy probable que yo le pueda mostrar que el cambio que le estoy proponiendo no es tan trágico, pero quizás si no estoy entendiendo cómo funciona su sistema nervioso y si no estoy entendiendo que su conducta en ese momento también está condicionado por el cansancio, por la hora, por el sueño, si no tengo en cuenta otros aspectos, probablemente mi experiencia en ese momento me impedirá responder de una forma sensible, afectuosa, firme, ¿vale? Y con autoridad. Entonces quiero que entendamos esto, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Vale? ¿Hacemos el ejercicio? Vale. Lo primero, te pregunto, a estas alturas, ¿estás familiarizada con la señora amígdala? La parte del cerebro que se activa ante situaciones de riesgo, de peligro. ¿Sí? Vale, genial. Todos nacemos con lo que es el sistema límbico, la parte emocional muy desarrollada, y la parte racional, la que pertenece a la corteza, esa mucho menos desarrollada, lógicamente, porque madura hacia los 20 años. Es decir, la parte emocional del cerebro casi, quiero decir, no necesita tiempo de madurez porque nacemos con ella prácticamente madura, pero la parte racional necesita casi 20 años para madurar. Eso quiere decir que muchos de los comportamientos que tienen nuestros niños y adolescentes están muy dirigidos por una parte del cerebro que se llama amígdala y que se activa muchas veces ante situaciones que percibe como peligrosas, frustrantes. Entonces hay que entender que muchos comportamientos no son buenos o malos como tal, sino que están dirigidos por una parte del cerebro que se activa fácilmente y la que podría frenar, la que podría calmar, la que podría decirle, oye, que es bueno que descanses, que hay que ir a la cama, que mañana madrugas, la que podría aportar toda esa parte todavía no está desarrollada porque hasta los 20 años no va a madurar. Entonces muchos comportamientos de nuestros hijos tienen que ver más con su sistema nervioso y con la percepción que hace una parte de su cerebro ante la situación en sí. Cuando yo esto lo comprendo, cuando yo esto lo entiendo, en lugar de que me moleste el que no me obedezca, ¿vale? Lo que hago es trabajar esa situación desde todo este conocimiento. Me molesta igual, pero lo puedo relativizar. Me molesta igual, pero lo puedo comprender. Entonces, yo me acerco a este niño. ¿Qué edad quieres que tenga? ¿3, 4, 6, 8, 10, 12? ¿Qué edad le ponemos? Le ponemos 6 años, vale, le vamos a poner 6 años. Está viendo la tele o está con la tablet, está entretenido, lleva un rato, media hora. Bueno, sabéis que todo lo que es adictivo, cuando decís, bueno, yo te dejo un rato la tablet o te dejo ver la tele, pero cuando mamá te diga que hay que apagar, se apaga. Y si no, mañana no te doy la tablet. Vale, hay que entender que si le damos una herramienta adictiva, la probabilidad de que me la pueda devolver a la media hora sin ningún tipo de queja, vamos, es mínima. Porque es adictivo. Entonces, si yo le doy algo adictivo, tengo que estar preparada para que después, ¿vale? Tengamos que tener el conflicto, ¿vale? Para entregar la tablet. Entonces, yo me acerco y le doy una indicación. Le digo, mira cariño, muy amable, afectuosa, como hemos dicho, es tarde, quiero que mañana te levantes a buena hora, que descanses bien y demás. Vale. La primera respuesta que me tiene que dar ese niño es no. Cuando el niño me responde no, yo tengo que entender que lo que está diciendo es no a dejar la tablet o a dejar, digamos, no a dejar la tablet, ¿vale? Y sí a seguir jugando. O sea, lo que me está diciendo al no, también me está diciendo un sí. Me está diciendo lo que no quiere hacer y lo que sí quiere hacer. Entonces, generalmente el niño lo que no entiende es que para él es muy difícil colaborar conmigo cuando su deseo de seguir jugando es tan elevado. Entonces yo tengo que trabajar con la conciencia emocional. La conciencia emocional es, sé que estás disfrutando, te veo pasarlo bien, llevas un rato jugando y además te lo has pasado genial, te has reído muchísimo, este juego te gusta mucho, esta serie la estás disfrutando, ahora dejar de ver la tele entiendo que no te apetece. Tú cuando haces un trabajo de conciencia emocional le estás diciendo al niño todas las razones que tiene para querer seguir haciendo lo que está haciendo. Le estás dando vocabulario, le estás ayudando a tener conciencia emocional, le estás explicando por qué su deseo de seguir jugando, le estás diciendo es normal que no quieras colaborar conmigo porque con lo que estás disfrutando, ¿cómo vas a querer dejar de?
Toda esta parte la estás trabajando, pero al trabajar esto no estamos generando todavía voluntad para cambiar de actividad, estamos solamente generando conciencia, ¿vale? Bien, cuando generamos conciencia no es para que colaboren con nosotros, simplemente es para que se conozcan, para que se entiendan, para que realmente hagan introspección, para que puedan entenderse a sí mismos. ¿Cómo voy a querer colaborar contigo con lo a gusto que estoy, con lo que estoy disfrutando, con lo que me está gustando esto? Vale, bien, una vez que hago esto, a mí me encantaría que por arte de magia el niño empatizara conmigo, entendiera el deseo que yo tengo de hacer las cosas rápido para ir a dormir, pero cuando yo trabajo desde la conciencia no lo hago para generar en él un buen comportamiento, lo hago para generar en él una conciencia de lo que está sintiendo, es decir, una conciencia de lo que estoy sintiendo, porque si no entiendo lo que me pasa no voy a poder colaborar contigo. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿vale? Trabajar desde lo condicional sería darle la indicación, ¿vale? Cariño, apaga la tele, esperar a que colabore, ver la conducta y si no colabora, responder con algún tipo de condicionamiento, desde una amenaza, como no apagas la tele ya sabes lo que pasa, si no la apagas te la tengo que apagar yo, pero si te la apago yo tenemos un problema, ¿vale? Un castigo, ¿vale? Muy bien, te la quito y en 2 semanas no la ves. Un premio. Cariño, que si apagas la tele, vemos juntos 2 cuentos, ¿vale? Sería una promesa, sería un premio, esos son condicionamientos, es decir, para que tú hagas lo que te estoy pidiendo, ¿vale? Te quito o te doy, te ofrezco más o menos, te doy, ¿vale? O te quito. Estos son condicionamientos, lo utilizamos, ¿verdad? Bien, deja de funcionar hacia los 6 años. A los 6 años el niño es el que te pide a ti las cosas. Vale, apago, pero solo si me dejas tal cosa. Vale, apago, pero ahora me vas a dejar un rato el móvil para ver un vídeo. Vale, apago, pero ahora tienes que estar conmigo jugando un rato. Vale, lo hago, pero tú ahora me vas a dar. Porque ese niño ha entendido que para hacer las cosas, ¿vale? Siempre hay una condición. No ha entendido que las cosas se tienen que hacer sin condición. Entonces, la educación condicional siempre se vuelve en contra tuya, siempre, porque el niño en la medida que va creciendo va buscando su interés. Vale, yo voy a hacer esto, pero a cambio de algo que me va a interesar más, ¿vale? Entonces, hasta los 6 años es relativamente fácil utilizar los condicionamientos porque el niño cree todo lo que viene de ti. Cree en ti, confía en ti, sabe que no le vas a engañar, pero a partir de los 6 años va entendiendo de qué va el mundo y entonces empieza a utilizar la misma estrategia, digamos, en contra tuya, en beneficio suya, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué sería la educación consciente? La educación consciente es que todo lo que vamos haciendo tiene que activar la conciencia del niño y mi propia conciencia, de lo que yo siento, de lo que siente él, de lo que está sucediendo entre él y yo, reconociendo sus emociones, reconociendo las mías y a partir de aquí las cosas se tienen que hacer desde la emoción que sentimos. Si yo siento frustración por tener que apagar la tele, yo tengo que apagar la tele sintiendo frustración. Si yo estoy triste porque no me han invitado a un cumpleaños en el cole, yo tengo que seguir sintiendo tristeza porque mi deseo de ser invitada a un cumpleaños era muy grande. Es decir, las experiencias se tienen que vivir desde la emoción que sentimos. Cuando yo me dedico a eliminar esa emoción, o bien intento eliminar la tristeza para que no sufra, o intento eliminar la frustración para que haga las cosas, o intento condicionar de alguna manera lo que estás sintiendo, no estoy respetando que lo más importante es que el niño haga lo que tiene que hacer desde la emoción que siente. Y te pongo el ejemplo. Estamos hablando, diferenciando entre una educación consciente y una educación condicional. Vale, la educación condicional es cuando para que el niño haga lo que quiero que haga, de alguna manera le genere una emoción a través de un condicionamiento. Le genero miedo a través de la amenaza o el castigo. O le genero motivación desde la promesa o el premio. Venga, cariño, que si apagas la tele ahora vamos a leer 2 cuentos. Entonces yo te genero una emoción a través de cualquier condicionamiento. Vale, la educación consciente sería entender que dejar de hacer algo placentero genera tanta frustración y hacer algo que no es placentero genera tanta... tiene que activar la motivación, tiene que hacer algo que no desea, algo que no ha elegido, entonces puede generar pereza, desgana, desmotivación. Y como yo solo entiendo, lo que voy a hacer es ayudarte a que hagas lo que es bueno,
aunque sientas lo que sientas. Entonces, imagínate, mira cariño, como ya es tarde, son las 9, quiero que mañana te levantes descansado y demás, venga, ahora sí que te voy a pedir que apagues la tele. Va a entrar en queja, no va a querer, va a intentar retrasar lo más posible. Bien, yo lo voy a entender, voy a ser paciente, pero voy a insistir. Bueno, como yo soy la que no quiere que te acuestes tarde, como soy la que quiere que descanses, porque es mi necesidad que tú estés bien, es mi necesidad que tú descanses, tú eres el beneficiado de que yo insista, pero es mi necesidad, voy a insistir en que apagues la tele. Bien. Como el niño entra en resistencia y de alguna manera en frustración, él no puede colaborar conmigo mientras se siente así. Con lo cual yo puedo enfadarme porque no me está obedeciendo o entender que desde lo que siente es imposible que colabore conmigo. Con lo cual yo lo que voy a hacer es ayudar a que tenga la experiencia respetando la emoción que tiene. Bueno, cariño, como soy yo la que quiero que te acuestes pronto, voy a apagar la tele, ¿vale? Simplemente porque entiendo que desde el enfado es muy difícil que él lleve a cabo la acción, entonces voy a apagar yo la tele. Entonces, cuando yo apago la tele para que él empiece con la rutina, él lo que tiene que sentir, lógicamente, es enfado, frustración, malestar, queja y hemos dicho antes que lo mejor que tiene un niño o un adolescente es tener alguien con quien enfadarse. Afortunadamente yo soy esa persona, ¿vale?, con quien él se puede enfadar y afortunadamente él ya ha entendido a estas alturas lo que es el amor incondicional, es decir, que yo no lo voy a dejar de querer, se porte como se porte, y él también ha entendido que yo soy fuerte y que puedo sostener su emoción y la voy a sostener. ¿Cómo la voy a sostener? Con presencia, con límites, con autoridad, con firmeza, con amor, ¿vale? Entendiendo que él no se está portando mal, sino que su sistema nervioso está respondiendo a lo que su amígdala está percibiendo. Es decir, cuando yo le digo, bueno cariño, como soy yo la que no quiere que te acuestes tarde, voy a apagar la tele. Cuando apago la tele, mi acción genera en él una mayor frustración. Cuando experimenta frustración, no me puede expresar de mejor manera lo mal que se siente, pero como sabe que el amor no va a cambiar y sabe que yo soy fuerte y que puedo sostener su emoción, lo que hace es expresarla. ¿Cómo la expresa? Desde su sistema nervioso. Y aquí es donde quiero entrar. El sistema nervioso responde muchas veces a la información que recibe la amígdala. Cuando yo entro en la escena, ¿vale?, la amígdala está entendiendo que yo he venido a cambiar ese momento, que ese niño va a dejar de experimentar placer, seguridad, bienestar, que ahora tiene que hacer esfuerzos por hacer cosas que no desea, cosas que no quiere, cosas que no elige y, lógicamente, su sistema nervioso se activa para buscar la seguridad. Entonces, hay tres formas de responder. Una es atacando, otra es huyendo y otra es paralizándose. Cuando el nivel de frustración del niño es muy elevado y el niño tiene un temperamento fuerte y tiene ya una edad donde puede expresarse, lo más probable es que él tenga una conducta atacante. Las conductas atacantes suelen ser gritar, ¿vale?, empujarme o decirme no quiero, la alarma. Vale, es decir, una conducta atacante es de alguna manera una conducta hacia afuera, con agresividad. También podemos tener una conducta de huida, que es cuando a lo mejor llego y pregunto, ¿pero quién ha sido? Y se escapa, se esconde, no responde, no colabora. Y luego tenemos una conducta de paralización, de bloqueo, de indefensión, de desconexión. Generalmente esta conducta la vemos en niños que sienten miedo. Y el miedo les lleva a bloquearse. Entonces es probable que en tu casa, si tú eres una mujer, un hombre, un padre, una madre amoroso, cuidadoso, afectuoso, que te importan tus hijos, es muy probable que tus hijos no te tengan miedo, ¿vale? Bien. Si fueras una persona que ejerce violencia, que practica un autoritarismo pero muy cerca del maltrato, es muy probable que nada más entrar por la puerta tus hijos no solamente no conectasen contigo, se fueran a la habitación, se escondiesen, quiero decir, de alguna manera el miedo lo que les hace es alejarse de ti y el miedo lo que hace es paralizar. Entonces, si tú tienes un niño que se expresa hacia afuera, que se queja, que de alguna manera
cuando haces algo que no quiere o le pones un límite que impide que siga experimentando emociones placenteras, lo más saludable es que exprese su queja hacia afuera, porque eso quiere decir que lo que estás sintiendo es rabia y no miedo. Y si sientes rabia, cuando la expresa, tiene la oportunidad de aprenderla a regularla contigo, pero si siente miedo, lo que hacemos es paralizarnos y desconectarnos de la emoción para poder sobrevivir a esa situación. Por lo tanto, si tú tienes un hijo que cuando le pones unas normas, le pones un límite, se enfada, se frustra y lo manifiesta hacia afuera y lo expresa contigo, entonces tienes que estar, tienes que entender que eso significa que estás haciendo bien las cosas. Y tienes que estar contenta, entre comillas, para que me entiendas, porque tu hijo lo que está haciendo es entender que puede sostener el malestar que siente. ¿Entendemos esto? Vale. Bien, ¿qué pasa? Que este niño también lo que le va a ayudar es aprender a regular la intensidad de la emoción que está sintiendo. Es decir, yo tengo que hacer lo que es conveniente para mí, tengo que apagar la tele porque necesito descansar, tengo que ponerme a estudiar porque necesito aprobar, tengo que recoger la habitación porque el orden es importante, tengo que hacer cosas que no quiero, que no me motivan, que no me gustan, ¿de acuerdo? Pero las tengo que hacer siempre desde la emoción que tengo que hacer algo desde la pereza, algo desde la desgana, algo desde la frustración, algo desde el miedo. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen siempre con una motivación intrínseca. Las cosas que son necesarias, que son convenientes, que son positivas, se tienen que hacer desde la emoción que se siente. Y eso es la voluntad. Eso es educar en el esfuerzo, eso es educar en la responsabilidad, eso es educar en el compromiso. ¿Entendemos? Hago lo que es conveniente, aunque hacerlo no me apetezca. Cuando educamos de esta manera, ¿vale?, estamos educando de una forma consciente. Yo, adulto, soy consciente de lo que siento, ¿vale? Pero con lo que siento hago muchas cosas. Entonces, ahora mismo soy consciente de que me da mucha rabia que mi hijo me lo ponga tan difícil, que no me colabore, que tenga tanto carácter, que me diga lo que siente. Claro, ¿por qué me dice lo que siente? Porque yo desde bien pequeñito le he escuchado, le he preguntado, le he considerado, y entonces él ahora mismo sabe que es un ser con, con capacidad de amar y de ser amado, un ser que es escuchado, que lo que dice es importante para sus padres. Entonces, por ir un poco resumiendo, ¿vale?, y preguntarte ahora, porque ya podemos entrar en turno de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos desde la parentalidad positiva? ¿O qué me aporta de nuevo la parentalidad positiva? La parentalidad positiva es la ciencia puesta al servicio de la familia. Me va a explicar cómo funciona el cerebro de un niño, me va a explicar cuáles son las características de un adolescente, que en general sabemos que el adolescente en general es mucho más reactivo, mucho más impulsivo, no piensa tanto las consecuencias de sus decisiones, actúa y luego piensa, le gusta mucho la novedad, le gusta el riesgo. Entonces, eso también va a depender del temperamento que el niño tenga. Hay niños con un temperamento mucho más enérgico, mucho más reactivo, y entonces en la adolescencia vamos a ver que intenta hacer cosas que suponen un cierto riesgo, que se arriesga, que busca la velocidad, que busca la novedad, que busca todo aquello que le genera experiencias dopamínicas, pero va a haber otros que son más introvertidos, tienen un poquito más de miedo, no van a tener tanta iniciativa, por si acaso me pasa algo, no lo hago, o estoy muy cerca de los que lo hacen pero no lo hago yo. Entonces, dependiendo del temperamento también vamos a tener una adolescencia a otra. Teniendo en cuenta esto, yo voy a tener que responder a las necesidades que tienen mis hijos a través del comportamiento. Entonces, imaginaros que tengo un niño que tiene dificultad para socializar. Probablemente no se me ocurriría decirle, te quedas castigado sin salir, porque a mí lo que más me interesa es que salga y que socialice. Pero si tengo un niño muy extrovertido, tampoco se me puede ocurrir decirle que no salga con los amigos. ¿Por qué? Porque la socialización tiene que ser algo independiente del comportamiento. Entonces, ahí vamos con las diferencias. Si yo quiero corregir un comportamiento, tengo que saber que los castigos son para los adultos, ¿vale? Las consecuencias son para las víctimas, las personas afectadas, ¿vale? Y los límites son para todos esos niños y niñas que necesitan madurar, ¿vale? Dependiendo de cada situación, lo haríamos de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner el ejemplo de estos tres y luego ya entramos en turno de preguntas. Cuando hablamos de castigos, hablamos de
acciones que yo llevo a cabo, ¿vale? Desde una emoción no regulada, probablemente de forma desproporcionada, queriendo corregir una conducta, pero de una forma que no está relacionada, es decir, quiero que te quito la socialización, pero porque tienes la habitación desordenada, ¿no? No hay una relación entre la conducta y lo que quiero mejorar. Y generalmente lo que hacemos es quitarle lo que más le gusta sin darle lo que más necesita. Te quito lo que más te gusta, la socialización, y también de alguna manera te quito lo que más necesitas, que es mi comprensión. Generalmente los castigos lo que hacen es despertar en el niño resentimiento y rebeldía. Es decir, cuando utilizamos los castigos, que son para los adultos, es decir, cuando un adulto se pasa de velocidad y recibe una multa, esa multa no le va a hacer mucho más mejor conductor en la carretera, pero la multa de alguna manera lo que le está diciendo es que la sociedad no estamos de acuerdo con una conducta que nos pone en peligro a todos. Entonces esa conducta no se puede quedar sin sanción. Pero la sanción no es para que seas mejor conductor, es porque estás haciendo algo que nos perjudica a todos. Entonces tiene que haber como un recordatorio que te haga ver que eso no lo puedes hacer solo porque quieres, ¿vale? Entonces, los castigos son para los adultos. Los niños, en principio, con castigos no aprenden. ¿Por qué? Porque el castigo, como generalmente se pone desde una emoción no regulada, es desproporcionado, no está relacionada con la acción y generalmente lo que hace es quitarle al niño lo que más le gusta, pero no con eso vamos a mejorar la conducta, pues el niño lo que acaba sintiendo es rebeldía y resentimiento. No me entienden, no me quieren, no les importo y la conducta no va a mejorar, incluso va a empeorar. Entonces, generalmente el castigo empeora la conducta, generalmente. No hay nadie que nos pueda garantizar que el castigo pueda mejorar la conducta, ¿vale? Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de tener en cuenta a la persona afectada. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos dos amigos, dos hermanos, ¿qué quieres que tengamos? Un problema, conflicto entre iguales, entre hermanos, ¿qué te apetece que hagamos? Vamos a poner entre hermanos porque este ejemplo lo suelo explicar mucho y se entiende muy bien. Vamos a suponer que tenemos dos hermanos de 3 y 8 años. El de 3 se pone a dibujar con su hermano porque es el cumple del abuelo y quieren hacerle un regalo entre los dos, pero cada uno le va a hacer un dibujo. El de 3 se pone a dibujar y solo puede hacer rayajos. El de 8 ya tiene mucha más habilidad y se pone a hacer un árbol muy bonito, un pajarito con detalle, lo pinta diferentes colores, le está quedando precioso. El niño de 3 años ve el dibujo del hermano y de alguna manera lo que piensa es: jo, a mí me gustaría hacer un dibujo igual, qué bonito, el mío no me gusta. Y si tuviera la madurez para expresar eso, pedir ayuda, decir me gusta mucho, yo quiero un dibujo igual, me haces a mí un pajarito, si tuviera toda esa capacidad, ese lenguaje, ¿no? Entonces no habría conflicto. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que ve que el dibujo de su hermano es mucho más bonito y él desea lo mismo, pero no puede pedirlo y se frustra, por la inmadurez que tiene, lo que hace es reaccionar. Su sistema nervioso se activa, reacciona y lo hace rompiendo el dibujo de su hermano. ¿Sí? Vale. Si nosotros queremos educar este comportamiento, ¿vale? Y aplicamos la consecuencia de pedirle al de 3 que haga un dibujo al de 8 para reparar de alguna manera su mal comportamiento, pero no le preguntamos al de 8 si realmente con esa consecuencia educativa, reparadora, se va a sentir reparado, si no le preguntamos al de 8 si realmente él quiere recibir ese dibujo después de que le ha roto el suyo y si con eso se va a sentir reparado, es muy probable que el de 8 se sienta aún peor con nosotros que antes de que le hubiera roto que con el hecho en sí del dibujo roto. Me explico. El de 8 puede estar pensando, mientras dibujaba, ¿no? Le va a hacer un dibujo a mi abuelo se va a poner súper contento, le va a encantar mi dibujo, lo va a poner en el frigorífico, imagínate, vale. Cuando el hermano le rompe el dibujo, lo que se rompe es no solamente el dibujo, sino todo lo que él pretendía vivir, experimentar con el abuelo a través del dibujo. Entonces, cuando a mí mi hermano me da otro dibujo, lo que va a pensar es, yo no quiero esa mierda de dibujo. Yo no, porque esa mierda de dibujo no va a sustituir todo lo que yo ya había construido, ¿vale?, con el dibujo que yo estaba haciendo. Entonces probablemente habrá que preguntarle al de 8, vale, no quieres el dibujo de tu hermano, para ti eso no es suficiente. ¿Hay alguna manera con la que tú te puedas sentir reparado? Porque claro,
tu hermano ya te lo ha roto, no quieres otro dibujo, tú querías tu dibujo, pero ya no está, aunque lo arreglemos no queda igual. ¿Hay alguna manera en la que tú te puedas sentir reparado? Si ese niño de 8 años está acostumbrado a ser escuchado, si está acostumbrado a desarrollar la conciencia emocional y pensar hacia adentro lo que yo estoy sintiendo y poder sacar hacia afuera lo que tengo dentro. Si no es un niño alexitímico, que está desconectado de sus emociones, ¿vale? Que generalmente la alexitimia la vemos más en adultos, ¿de acuerdo? Si tenéis mucha confianza, si es un niño que sabe que es escuchado, que es importante lo que él siente, que alguien lo va a recoger, si se da este escenario, te dirá, sí, mamá, lo que quiero es que la próxima vez que me ponga a dibujar con mi hermano y no me deje dibujar y yo te llame para que vengas a llevártelo porque es un pesado y no me deja pintar, la próxima vez que eso pase, ven, llévatelo y yo sigo dibujando, ¿sí? Eso sería una forma de reparar, eso sería una posible consecuencia reparadora, pero en este caso no es el hermano con el de 3 con el de 8, es conmigo, porque llevaba mucho rato llamándome, yo no estaba poniendo atención, estaba entretenida, estaba ocupada, me parecía genial que estuviera entreteniendo, entonces al no responder a tiempo se ha generado un conflicto y en este caso la reparación es conmigo. La consecuencia siempre es teniendo en cuenta a la persona afectada y considerándola para ver si realmente esa consecuencia es reparable o no. Porque si no nos dedicamos a, vale, le has quitado, pues le das 1, se lo has roto, se lo arreglas, se lo has quitado, se lo devuelves, ahora le compras 1, ahora le pides perdón. Eso no son consecuencias, si no tenemos en cuenta a la víctima, ni cómo se siente, ni cómo le afecta la reparación. ¿Entendemos esta idea? Y esto es súper importante porque en muchas ocasiones la reparación tiene que ver no con el que ha generado el daño, sino con quien de alguna manera o lo ha facilitado o lo ha permitido o no lo ha gestionado. En muchas ocasiones, cuando hablamos también de situaciones de bullying, de acoso, quien tiene que reparar a veces es el propio maestro con el niño, porque me pediste ayuda y no le di importancia, me dijiste que esto te afectaba y quizás no te atendí de inmediato, porque tenemos que entender que cuando hablamos de traumas complejos, la palabra trauma significa herida, hay 2 tipos de trauma. El trauma simple y el trauma complejo. El trauma simple con T mayúscula, que son hechos que muchas veces atentan contra la propia vida y que tienen que ver con situaciones a veces inevitables como una agresión, la pérdida de un familiar, una separación muy traumática. No todas las separaciones son traumáticas, lo traumático es el conflicto que se da a veces en la separación, una catástrofe natural, un trauma que a partir de ahí el niño va a tener que empezar a desarrollar su resiliencia. Pero luego están los traumas complejos, los traumas que tienen que ver con la subjetividad del niño, con lo que él vive como traumático, no el evento en sí, sino la respuesta que a veces no recibe del adulto, el no ser escuchado, el no ser validado, el que nadie diga que eso te ha dolido, el que nadie te dé un espacio para que tú expreses tu malestar, el que no te permitan llorar. Entonces, lo que llevamos como a lo que nos referimos con trauma complejo es todas las experiencias traumáticas que el niño las vive como traumáticas, no en sí el trauma en sí, sino lo que el niño vive como traumático. El que venga y te cuente algo y no se lo escuches, lo invisible, lo que nadie recibe, recoge, ¿sí? ¿Entendemos esto? Entonces, si ese niño, por ejemplo, expresa el malestar y nadie lo reconoce, nadie lo valida, nadie lo identifica, nadie lo sostiene, al final acaba entendiendo que lo que siente no es importante, por lo tanto él no es importante. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, y desde la parentalidad positiva podemos evitar ese tipo de traumas complejos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces hemos dicho que los castigos son para los adultos, las consecuencias son para las víctimas o personas afectadas ante una situación, considerando también si quieren o no ser reparadas y cómo, ¿vale? Y los límites tienen que ver con la necesidad que tiene el niño de aprender de forma segura. Por eso es tan importante respetar lo que el niño siente en cada momento. Entonces, si el niño tiene que ponerse a estudiar, no le apetece, tiene pereza, no tiene ganas, yo le puedo decir, bueno, cariño, pues si no quieres estudiar, bueno, allá tú, no estudies, pero bueno, mañana cuando vayas al cole no tendrás la tarea hecha. Y entonces te pondrás negativo y entonces suspenderás, entonces tus amigos aprobarán y tú te quedarás atrás. ¿A que no quieres eso? Esto es condicional, ¿vale?
El niño lo que tiene que aprender es que si tiene una obligación o una responsabilidad antes o después, podemos valorar el momento, igual puede ser antes de hacer su deporte o después, es decir, eso se puede valorar con él y se puede hablar y un día podemos hacerlo 1 hora y otro día otra hora, pero el niño lo que tiene que saber es que tiene que hacer aquello que es conveniente, aquello que es una obligación, aquello que se le está pidiendo desde la emoción que tiene. ¿Qué pasa? Que no se puede estudiar desde la rabia, no se puede estudiar desde la motivación, no se puede hacer las cosas desde ciertas emociones, por eso el acompañamiento es importante. Como sé que tienes que ponerte a estudiar algo que no te gusta, algo que no te apetece, algo que te genera mucho malestar, yo te voy a ayudar. Te puedo ayudar de muchas maneras, te puedo ayudar organizando el espacio, te puedo ayudar quitando los estímulos porque en casa hay mucho ruido, te puedo ayudar estando un poquito cerca por si tienes alguna duda, te puedo ayudar preguntándote cómo lo llevas, pero la idea es que mientras tienes que hacer algo que no te apetece, algo que no te motiva, algo que te genera emociones displacenteras, puedas contar con mi acompañamiento para que hagas lo que tienes que hacer desde la emoción que tienes, no lo vamos a cambiar. ¿Vale? Entonces, hay veces que lo que queremos es que los niños sean felices todo el tiempo, que hagan las cosas motivados, ¿vale? Entonces, claro, les transformamos la emoción. Por ejemplo, para que se duche, hacemos una carrera. Al primero que llega a la ducha, se ducha. O, venga, si comes todo, te comes el postre, intentando motivarlo. Venga, si estudias, te quitas la tarea, vemos la tele. Entonces, siempre es como, voy a recompensar de alguna manera el esfuerzo que tienes que hacer. Y de alguna manera estamos impidiendo que el niño realmente haga las cosas desde la emoción que tiene. Entonces, ¿qué serían los límites? Los límites es la respuesta que yo le voy a dar a ese niño, una respuesta sensible, responsable, firme, un acompañamiento emocional, con autoridad, con presencia, una respuesta que tiene que ver desde la conciencia, desde la comprensión, desde la empatía, para que ese niño haga lo que tiene que hacer desde la emoción que tiene. Y entonces la emoción que tiene me va a generar un conflicto siempre, porque si tiene pereza, desgana, desmotivación, luego va a venir la frustración y luego va a acabar en la tristeza y luego nos vamos a enfadar, bueno, va a haber un poco de todo, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer es hacer el mejor acompañamiento posible a través de los límites. Bueno, pues los límites es todo lo que yo voy haciendo, ¿vale?, para impedir que él lleve a cabo la actividad placentera. Es decir, todo lo que yo voy haciendo para que si ahora ya toca recoger, ya no pueda seguir jugando, para que si ahora toca ir a dormir, lógicamente si no apaga la tele la voy a apagar yo porque la tele tiene que estar apagada, no por otra cosa. Hay una diferencia entre te apago la tele porque tú no la apagas, ¿vale?, o apago la tele porque tiene que estar apagada. Entonces, todo lo que yo voy haciendo para impedir que la actividad placentera se vaya haciendo, ¿vale?, son los límites que ayudan a que el niño haga aquello que conviene, ¿vale?, desde la emoción que siente. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en conflictos, en una convivencia a veces muy difícil, ¿vale?, y en enfrentamientos entre padres e hijos. Y al mismo tiempo, ¿esto qué genera? Esto genera vínculos afectivos, ¿vale?, relaciones seguras y confianza. ¿Por qué? Porque al final el niño, la conclusión a la que llega es a que lo que siento es soportable, sentirlo es desagradable pero no es malo, mi padre o mi madre me siguen amando incondicionalmente y además son fuertes y lo sostienen, y cada vez yo soy más maduro, tengo mayores conexiones neuronales, soporto mejor la frustración, la expreso y la gestiono, y llega un momento que tengo el hábito, la habilidad, la capacidad, la madurez de sentir pereza, qué rabia tener que estudiar ahora, pero yo mismo me digo, pero me lo quito cuanto antes, así luego voy y hago y me voy a la calle y luego vuelvo. Yo mismo me voy gestionando el tiempo, me voy gestionando la agenda, me voy gestionando las prioridades. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Esto es aplicar la ciencia para que la paciencia sea una respuesta natural. Es decir, si yo quiero ser paciente no lo voy a conseguir, pero si yo aplico la ciencia me va a responder la paciencia, ¿vale? Sería un poco la idea, ¿vale? Hasta aquí, este es el marco general, ¿vale? Recordamos, estamos hablando de la diferencia entre educar con
castigos o consecuencias o límites, educar de forma consciente o de forma condicional, ¿de acuerdo? Responder a las frustraciones del niño respetando la emoción que siente el niño, evitar traumas complejos, porque cuando el niño no es escuchado, no es validado, no es comprendido, muchas veces se generan en el niño sensaciones de no soy importante, no soy valioso, no me quieren, como consecuencia baja autoestima, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto llevado a la práctica sería la forma de favorecer el desarrollo emocional de los niños y las niñas, ¿vale? Y esto sería una forma de explicar la pared.